Bien, buenas tardes hermanos, bienvenidos una vez más a una clase aquí en la Iglesia de Cristo en Suba. Esperamos que hayan tenido un excelente día y que bueno, en este momento puedan disfrutar de la palabra del Señor. Le damos la bienvenida a la clase del día de hoy. Vamos a dar unos segunditos para que el resto de los hermanos se conecten y de esta manera podamos aprovechar al máximo la clase del día de hoy, continuando con los temas del Evangelio según Lucas, específicamente ahorita en el capítulo 11. Este capítulo lo vamos a dividir en dos partes, ya que la parte que vamos a estar estudiando hoy, que vamos a estar analizando, tiene muchos detalles importantes que era necesario analizar y pues por eso decidimos dividir la clase, el capítulo en dos partes para sacar el mayor jugo posible a los relatos que en este caso Lucas nos va a mostrar acá, ¿no? Así que bueno, una vez más, bienvenido, que el Señor continúe bendiciendo sus vidas y bueno, vamos a dejar esta clase en manos de Dios a través de una oración. Oremos. Señor, te damos muchas gracias, amado Padre, por la bendición que nos das de estar una vez más reunidos, Señor, en espíritu, Padre, en comunión, Señor, contigo, Padre Santo. Sabemos, Padre, que en estos momentos cada uno estamos en nuestros hogares, Señor, pero aún así, eh, gracias a la oportunidad que nos das de tener esta tecnología, Señor, podemos seguir edificándonos, preparándonos, compartiendo, Señor, de la comunión y de tu palabra, Señor, que nos has dejado, Padre, para instruirnos y ayudarnos, Padre, a ser mejores cristianos, Señor. Pedimos que bendigas esta clase, que bendigas todo lo que vayamos a aprender, Señor, y que por supuesto, lo que aprendamos en esta noche, Señor, sea de gran bendición y de edificación en nuestras vidas, Padre. En nombre de tu Jesús te lo pedimos. Te damos una vez más gracias, Señor. Amén. Bueno, vamos a dar inicio entonces al capítulo 11 de Lucas, donde vamos a analizar algunas historias interesantes. Y vamos a comenzar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Lo tengo aquí en la pantalla para que usted lo pueda observar ahí. Está en la nueva traducción viviente, esta es la versión en la que está escrito ahí. Dice la historia de la siguiente manera, dice que una vez Jesús estaba orando en cierto lugar y cuando terminó uno de sus discípulos se le acercó y le dijo, Señor, enséñanos a orar, así como Juan les enseñó a sus discípulos. Jesús dijo, deberían orar de la siguiente manera. Padre, que siempre sea santificado tu nombre, que tu reino venga pronto. Danos cada día el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Y no permitas que cedamos ante la tentación. Comienza el capítulo 11 con una petición interesante de parte de los discípulos de Jesús. Bueno, en este caso de uno en específico, no menciona quién es, pero es acerca de la oración. Entonces vamos a encontrar a Jesús en esta primera parte del capítulo enseñando a sus discípulos, a orar. Eh, en la parte anterior, al final del capítulo 10, encontramos a Lucas cerrando este capítulo con Marta y María, ¿verdad? María que estaba sentada a los pies de Jesús, escuchando su palabra, escuchando ese amor por escuchar la palabra del Señor. Y anteriormente veíamos el caso del buen samaritano, viendo un poco acerca del amor hacia los demás. Entonces, interesante porque viene mostrando el amor hacia los demás, el amor hacia la palabra del Señor, y ahora comienza a hablar Jesús acerca de la oración, de ese amor que debemos tenerle a la oración. Entonces, eh, de aquí quiero resaltar en primer lugar la intención del discípulo, ¿no? Él se acerca a Jesús y estas palabras me llaman muchísimo la atención. Enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Y si usted reflexiona en esto, yo le invito a que piense por un momento en las historias que hemos leído hasta ahora, hasta el capítulo 11.
vimos en dos oportunidades como en el capítulo 9 Jesús envía a 12 de sus discípulos, los manda en una misión importante. Y resulta que estos discípulos, sus 12 discípulos, hacen muchas obras importantes, hacen milagros, sanan enfermos, expulsan demonios, o sea, una gran cantidad de cosas que ellos regresan gozosos. Si usted lo recuerda, Jesús los recibe, también se goza con ellos. Y después en el capítulo 10 volvemos a encontrar la misma historia, pero en este caso con 72 hombres. 72 hombres que fueron enviados por Jesús, la misma comisión que le dejó a sus 12 discípulos, pero en este caso ya habíamos hablado de que eran más personas, pero también, o sea, tienen la misma responsabilidad, van, expulsan demonios, sanan enfermos y el Señor se glorifica con todo esto. Ahora, estos discípulos del Señor habían hecho tantas cosas con Jesús, habían aprendido tantas cosas, y es interesante que Lucas pone este relato acá y dice, este hombre, enséñanos a orar. Yo creo que la oración debe ser algo muy importante en la vida del cristiano, y yo creo que parte de la intención de Lucas al colocar este relato acá es precisamente mostrarnos que la oración debe ser algo importante para nosotros, de tal manera que si usted analiza, o sea, este discípulo se acerca a Jesús haciendo esta petición, o sea, él sabía la importancia que tenía la oración en este caso. Entonces él le pide a Jesús que le enseñe cómo orar. Y igualmente, la oración debe ser algo muy importante en nuestra vida hoy día. De tal manera que nosotros debemos preocuparnos por hacerlo de la mejor manera, de una manera correcta. Y es que la oración en este caso entonces representa precisamente ese medio en el cual nosotros tenemos una relación íntima con Dios, donde podemos comunicarnos, donde podemos expresar tantas cosas al Señor. Y que a veces lamentablemente, no tenemos la disciplina y no le damos la importancia que esto merece. Entonces, este discípulo conocía muy bien la importancia de la oración y le pide a Jesús que le enseñe. Ahora, esto es interesante porque él espera que su maestro termine la oración, él deja de orar, Jesús ya finaliza su oración y ahí se le acerca y se lo pide, porque si observamos en todos los relatos acerca de Jesús, nos damos cuenta que Jesús era un hombre entregado a la oración. Y analizando un poco la vida de nuestro Señor Jesucristo, nos damos cuenta entonces de que para él era de suma importancia mantenerse en contacto con su Padre. Y usted se preguntará, ¿y si él siendo Dios tenía esta necesidad constante de estar en contacto con su Padre, cuánto más, eh, cuánta más necesidad tenemos nosotros, ¿cierto? En este sentido, la oración debe ser algo muy importante en la vida suya y en mi vida. Y fíjense, a veces nosotros nos preocupamos mucho por las cosas que otros ven que nosotros hacemos, pero descuidamos entonces lo más importante. ¿Y qué es esto que es más importante? Precisamente la relación con Dios. Entonces, recuerden, los discípulos venían haciendo muchas cosas, venían expulsando demonios, venían sanando enfermos, y estas son cosas que los demás observan, que los demás ven. Las personas se daban cuenta que los discípulos estaban haciendo un trabajo para Jesús. Jesús veía que ellos estaban haciendo este trabajo y se gozaba con ellos. Y entonces, pero cuando hablamos de la relación con el Padre Celestial, nos damos cuenta que existía una necesidad de parte de sus discípulos de aprender a conectarse mejor con su Padre. Y por eso la petición, enséñanos a orar, no dice enséñame a mí solo, sino que en el grupo de discípulos, no sé quiénes eran, no lo dice, pero existía una necesidad de aprender a conectarse de una manera más íntima y personal con el Padre. Y entonces a veces nosotros nos preocupamos mucho por de repente que los hermanos nos vean sirviendo, que los hermanos nos vean trabajando en la iglesia, que los hermanos vean que nosotros somos muy serviciales, que los hermanos vean que nosotros sí hemos cambiado muchas cosas, no sé, que los hermanos vean que ofrendamos, que cantamos, que cuando estamos reunidos somos unas excelentes personas. Pero más allá de lo que los demás ven en nosotros, es importante que nosotros entendamos que necesitamos una relación íntima con el Señor.
¿ok? Y esa relación solo la vamos a obtener, ese contacto, ese momento de intimidad con Dios, lo vamos a encontrar por medio de la oración. Así que está bien, evangelizamos, está bien, nosotros cantamos, está bien, nosotros servimos de muchas formas, pero también es necesario que en nuestro día a día, en nuestro hogar, en la intimidad de nuestro hogar, nosotros busquemos un momento que podamos dedicar a la oración y disfrutar de esa manera de una intimidad con el Señor, que es algo que nadie va a ver, es algo que nadie observa, pero que solamente el Padre y usted y yo, en este caso personalmente, sé si lo estoy haciendo o no. Y es algo que es sumamente necesario y sumamente importante, ¿ok? Entonces, eso en cuanto a cómo podemos aplicar este pedazo que me llama mucho la atención, la petición del discípulo hacia Jesús: Señor, enséñanos a orar. Usted y yo tenemos la necesidad de este momento de oración, de intimidad con el Señor, y debemos aprender a hacerlo de la mejor manera también. Obviamente esto es algo que vamos trabajando y que vamos perfeccionando con el tiempo, ¿no? Lo otro interesante de esta primera parte que vamos a estar analizando hasta el verso 4 es que, bueno, Jesús en ningún momento se molesta, no le dice: mira, pero tanto tiempo ustedes y a estas alturas que me van a pedir que los enseñe a orar. No, simplemente Jesús se acerca a ellos y comienza a enseñarle. Y entonces encontramos lo que es el famoso Padre Nuestro, ¿no? Que todos conocemos muy bien. Eh, y les dice: bueno, ustedes deben orar de la siguiente manera, y comienza a decir el Padre Nuestro. Ahora, el Padre Nuestro, en este Padre Nuestro encontramos elementos importantes que, que van a ser de utilidad al momento de que nosotros queramos precisamente reforzar esta área de nuestra vida espiritual, como esta disciplina de la vida espiritual, como lo es la oración. Y bueno, en el versículo dice: Padre, que siempre sea santificado tu nombre, que tu reino venga pronto. Dentro de los elementos que encontramos en esta oración tan hermosa que hace el Señor Jesús, encontramos en primer lugar esto, ¿no? ¿Y qué encontramos acá? Encontramos a Jesús haciendo una especie de adoración y de exaltación del Padre Celestial. Y esto es el elemento que debemos tomar en cuenta para nosotros. ¿En qué sentido? Eh, Muchas veces la oración se vuelve para el ser humano, se vuelve para nosotros como personas, una especie de amuleto. Entonces nos acercamos a Dios en los momentos en que tenemos necesidad. Pero piénselo por un momento de la siguiente forma. Es posible que usted alguna vez necesite algún favor de una persona y usted quiera pedírselo, ¿no? Lo más seguro, lo más probable es que si usted es educado, usted no va a acercarse a la persona y va a querer sacarle el favor de una vez y decirle: mira, necesito que me ayudes con esto o que hagas esto, sino que por lo general nosotros buscamos la forma de entablar una conversación, de qué sé yo, de crear un ambiente propicio para después sí llegar y pedir el favor. A veces nosotros tenemos la oración solamente como esa herramienta para pedirle al Señor lo que necesito, en lo que quiero que me ayude. Pero resulta que la oración no se trata solamente de eso, no se trata solamente de acercarme a Dios para pedirle algo, sino que es importante que en nuestra intimidad con el Señor nosotros desarrollemos la capacidad de adorar y exaltar su nombre. Es un momento único que nosotros tenemos para compartir con nuestro Padre Celestial, y aunque no lo tenemos en persona, sabemos que Él está ahí en espíritu, y siendo Él el Dios Todopoderoso, Él merece toda la honra y toda la gloria. Así que al momento en que nosotros tengamos nuestro tiempo de oración, es importante que siempre incluyamos una sección de adoración, de exaltación, acercarnos al Señor y alabarlo por lo que Él es, por lo que representa en nuestra vida, ¿sí? Ese Dios todopoderoso, ese Dios que nos ha salvado y que nos trae esperanza. Así que no es solamente acercarnos a pedir, sino llegar y expresar adoración a Él, exaltar su nombre por lo que Él es, por lo que Él representa,
y por supuesto expresar agradecimiento por todas las bendiciones que recibimos de parte de Él. Ahora, dentro de la oración Jesús incluye esta frase: danos cada día el alimento que necesitamos, y es que precisamente el mismo Dios es consciente de que nosotros dependemos de Él. Así que después de honrar, de glorificar su nombre, de acercarnos a Él y alabarlo por ser como es, también nosotros podemos expresar precisamente este tipo de peticiones, ¿no? Todos tenemos necesidad. Todos tenemos situaciones en las que necesitamos la intervención de Dios en nuestra vida, así que también dentro de la oración nosotros podemos expresarle al Señor qué necesitamos, en qué necesitamos que Él intervenga, no solamente por nosotros, sino también por otros. Así que dentro de la oración, dentro del ejemplo de oración que tenemos de parte de Jesús, encontramos entonces una parte de petición y de intercesión por las necesidades nuestras. Por último, encontramos esta parte, dice: perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros, y no permitas que cedamos ante la tentación. Esta sección, digamos, este elemento de la oración también es de suma importancia al momento de nosotros acercarnos a Dios, porque es ese momento en el que nosotros somos capaces de desnudar nuestra alma y de presentarnos ante el Señor tal cual y como nosotros somos, ¿sí? Es muy fácil que la oración se vuelva vacía cuando nosotros estamos, digamos, cubriéndonos, tapándonos con una especie de santidad ficticia, tratando de expresarle a Dios cosas que cuando sabemos que no estamos completamente bien delante de Él. Y es que siempre, siempre, siempre en algún momento, en algunos momentos de nuestra vida, tenemos debilidades, cometemos errores, pecamos, le fallamos al Señor de alguna forma, y siempre es importante que nosotros tengamos la humildad de acercarnos ante Dios, reconociendo nuestros pecados y por supuesto pidiendo perdón, ¿no? Y también, como dice al final, no permitas que caigamos ante la tentación. Y es que cuando nosotros somos conscientes de las debilidades que tenemos, cuando nosotros reconocemos delante de Dios: Señor, me cuesta esto, tú sabes que estoy trabajando en esto, ayúdame, es mucho más fácil superar la tentación. Entonces aquí encontramos un elemento importante que podemos incluir y que debemos incluir dentro de nuestras oraciones: es precisamente esa confesión al Señor y ese arrepentimiento por las cosas malas que nosotros hacemos. Ahora, todo esto vemos que todo esto Jesús lo ha resumido en unas palabras sencillas, ¿no? Pero no podemos cometer el error que quizás algunas religiones han cometido, de agarrar esta sección, esta oración que hizo el Jesús y tomarlo, y que hizo Jesús, y tomarlo como una especie de amuleto, una especie de palabras mágicas que debemos recitar todos los días, y de esa forma el Señor me va a escuchar, ¿no? Recordemos que lo que Jesús está haciendo acá es dando un ejemplo, colocando una especie de molde del cual nosotros podemos aprender y guiarnos para hacerlo de manera personal. Así que no sé qué palabras pueda usar usted, no sé qué expresiones le pueda decir al Señor, pero en su lenguaje, con sus palabras, al igual que yo, debo incluir en mis oraciones, en mis momentos de intimidad con el Señor, palabras de adoración y de exaltación, peticiones e intercesiones por otras personas, y también confesar mis pecados, mi arrepentimiento, o poner delante de Dios aquellas debilidades por las que quiero que Él me ayude a salir adelante. Así que recuerden, no es un patrón que usted debe decir tal cual, no son palabras específicas que usted debe expresar de manera mágica, son sus palabras, es su corazón rindiéndose ante el Señor, a través de estos elementos que pueden ser muy útiles para acercarnos al Señor. Amén. Entonces, eso en cuanto a la primera parte. En primer lugar, el Señor les enseña quizá digamos, el modelo de cómo orar, pero ahora va a continuar enseñándole otros detalles
acerca de la oración, que también son importantes y que son interesantes. A partir del versículo 5, del 5 hasta el 10, dice de la siguiente manera. Luego, en este caso Jesús, utilizó la siguiente historia para enseñarles más acerca de la oración. Presten atención a la historia. Dice, supongan que uno de ustedes va a la casa de un amigo a medianoche para pedirle que le preste 3 panes. Le dices a ese amigo que acaba de llegar una visita, de visita un amigo mío y no tengo nada para darle de comer. Supongan que ese amigo grita desde el dormitorio. No me molestes, la puerta ya está cerrada, mi familia y yo estamos acostados y no puedo ayudarte. Les digo que aunque no lo haga por la amistad, si sigues tocando la puerta el tiempo suficiente, entonces él se va a levantar y te dará lo que necesitas debido a tu audaz insistencia. Así que les digo, sigan pidiendo y recibirán. Lo que piden, sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando y la puerta se les abrirá. Pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y a todo el que llama se le abrirá la puerta. Interesante la ilustración que usa Jesús acá para mostrar un punto importante a sus discípulos. Ahora, bueno, usted de repente lee la historia y dice, wow, qué interesante, el amigo le responde de una manera medio chocante, ¿no? Tal vez usted esperaría que la respuesta fuera inmediatamente que sí, que le va a proveer de estos panes que necesita. Pero parte de las técnicas de enseñanza en aquel tiempo era, por parte de los maestros a los discípulos, era precisamente la exageración de cierto punto. Digamos que aquí Jesús está usando un lenguaje algo retórico, en el que está diciendo, mira, tú tienes un amigo y cuando vas a ese amigo por una necesidad, lo más seguro es que esa persona te provea. O sea, si tú le pides a este amigo que te dé pan, él te lo va a dar. Pero suponiendo que ni aún, o sea, que ni siquiera por el hecho de que ustedes son amigos, esta persona sea capaz de proveerte, solamente por el hecho de que estés ahí insistiendo, eh, esa persona al final te te va a dar lo que estás pidiendo. Entonces, no es que este sea un mal amigo, sino que Jesús está diciendo, mira, exagerando la cosa, poniendo como que de verdad, o sea, es un caso extremo y esta persona no te va a dar. Si tú insistes, lo más seguro es que esta persona ceda y al final te dé lo que necesitas. Así que es una enseñanza interesante acerca de la oración que nos da Jesús. Y de ahí es donde podemos sacar entonces el mensaje para nosotros hoy. Y hago énfasis en esta sección donde dice, así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden, sigan buscando y encontrarán, sigan llamando y la puerta se les abrirá. Y fíjense que aquí resalto el sigan pidiendo, sigan buscando, sigan llamando, porque parte de lo que quiere mostrar Jesús acá, en primer lugar, es que recuerde que esto lo dice el Señor para seguirlos enseñando en cuanto a la oración. Primero le mostró, mira, cuando oren deben orar así. Pero ahora escuchen esta historia y entiendan lo siguiente. Cuando hablamos de la oración, hablamos de un acto que debe ser constante. Por eso hago énfasis en el sigan pidiendo, sigan buscando y sigan llamando. Quizás en la versión Reina Valera no se haga este énfasis, pero en esta versión me gusta porque hace énfasis en esto. Y es que en el español no notamos esta diferencia, pero cuando analizamos el griego del Nuevo Testamento, los griegos tenían una forma particular de escribir, de tal manera que dependiendo de la forma en la que ellos escribieran, el tiempo en el que ellos escribieran, hacían énfasis a ciertas y determinadas cosas. El lenguaje griego del Antiguo Testamento tiene varios tiempos, a diferencia del español, también tiene varias declinaciones. Entonces, en este caso, estos verbos de pedir, buscar y llamar, en el idioma griego lo escriben en un presente, en un tiempo presente. Y este tiempo presente es algo diferente al tiempo presente que nosotros manejamos. Cuando en el idioma griego de este tiempo se usaba el lenguaje presente, hacía énfasis a una acción que debía ser constante,
que debía realizarse una y otra vez. No era algo que se realizaba una sola vez. Por ejemplo, si esta frase hubiese sido escrito en auristo, que es uno de los tiempos del griego, la oración solamente dijera como que pidan una vez, busquen una vez y llamen una vez. O sea, no es algo que van a hacer todo el tiempo. Pero al escribirlo en presente, la idea que transmite es precisamente el hecho de que sea algo constante, algo que usted no va a hacer hoy y mañana se le va a olvidar, y pasado mañana se le va a olvidar, y pasado mañana se le va a olvidar otra vez, y después, una semana después, se acordó que existe la oración y que debe hacerlo. Entonces, el hecho de que nosotros entendamos que la oración es algo constante, nos invita a reflexionar entonces que es algo que por lo que debemos trabajar. Entonces, por eso el mensaje aquí de Jesús: sigan pidiendo, sigan buscando, háganlo siempre, manténganse haciéndolo siempre, porque el que pide recibe, el que busca encuentra, y el que llama se le abre. Entonces es parte de lo que nos muestra acá. Así que la oración no es algo que debemos tomar como a la ligera, lo hacemos cuando nos acordamos, debe ser constante, pero también tiene que ser algo de persistencia. Recuerde la historia. Jesús le dice, bueno, si no te da el pan por ser tu amigo, al menos te lo va a dar porque vas a estar ahí tocando. Eh, entonces, a veces nosotros queremos acercarnos a Dios, pedirle que, no sé, nos bendiga con algo, que haga algo por nosotros, y a veces pareciera que quisiéramos la respuesta de, hice la oración hoy, 5 minutos después ya quiero la respuesta. Seguramente ahorita en estos momentos con el coronavirus, todo el mundo estará orando para que el virus cese rápido, y algunos esperarán que Dios escuche la oración ahorita y ya dentro de 10 minutos salgan las noticias que el virus dejó de existir, ¿no? Entonces a veces nosotros esperamos, vemos la oración como ese recurso de que lo hago ahorita y Dios tiene que responder de una vez. Pero aquí vemos que parte de lo que nos muestra el Señor es que debe haber cierta persistencia de nuestra parte también en poner delante de Dios nuestras peticiones de manera constante y persistente. Y por último, confiando en que al que le estamos hablando, al que le estamos poniendo nuestras oraciones, Él está ahí escuchando y que está ahí para responder. Recuerden, Jesús pone un ejemplo exagerado, ¿no? Dice este amigo, aunque no sea por la amistad, después por el fastidio, te va a querer dar el pan. Pero Dios no es así, o sea, si este amigo va a responder así, Dios no lo va a hacer de esta forma. Él es diferente, nuestro Padre es diferente. Y por eso termina la enseñanza acerca de la oración con con este ejemplo también. En este caso se dirige a sus discípulos y le dice, ustedes los que son padres, si sus hijos le piden un pescado, ¿será que le van a dar una serpiente en su lugar? ¿O si les piden un huevo, les dan un escorpión? Claro que no. Así que si ustedes, que son gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan. Entonces Jesús pone dos ilustraciones para mostrarnos que si nosotros como seres humanos somos capaces de responder de una manera buena ante las peticiones de nuestros hijos, cuanto más el Señor va a estar ahí presto para abrir la puerta inmediatamente cuando le pidamos pan y para darnos cosas buenas, ¿no? Y aquí quiero hacer mucho énfasis en esta parte que dice, cuanto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes los pidan. Y esto es importante, miren, porque en el contexto de lo que estamos leyendo, ¿no? A veces podríamos tomar las palabras de Jesús de busquen, pidan y toquen la puerta y se les abrirá, como una especie de, digamos, no sé, como, o sea, nos metemos en la mente como que, bueno, entonces cualquier cosa que yo le pida al Señor, si soy constante, si soy persistente y estoy ahí pidiendo, Él me la va a dar. Y de repente pudiésemos encontrar alguna contradicción con nuestra vida, porque a veces decimos, oye, pero yo he pedido por tal cosa durante tanto tiempo y no ha pasado.
Y es que en el contexto, a veces sacamos estas palabras de contexto y no nos damos cuenta que al final de esta enseñanza que está dando Jesús, el énfasis de Jesús no está en un trabajo, el énfasis de Jesús no está, qué sé yo, en un carro, no está en una casa, no está en peticiones materiales, ¿ok? Y por esta razón debemos tomar en cuenta entonces, en primer lugar, que Dios no es un genio, o sea, Dios no es un genio que uno frota la lamparita y Él va a salir de la lamparita y nos va a dar, va a cumplir los deseos que nosotros le tengamos. Entonces, Dios no es un genio que va a cumplir todos nuestros deseos. No se trata de eso, no se trata de que la oración va a ser la herramienta mía para obligar a Dios a que me dé las cosas que yo necesito. Por eso veíamos anteriormente cómo es la estructura de la oración. Qué elementos debemos incluir dentro de nuestras oraciones. No es solamente pedirle, también está el alabarle, el glorificarle, en agradecerle, en reconocer nuestros pecados. Pero dentro de la misma oración, sí está el hecho de que nosotros podemos encomendar delante de Él nuestras necesidades. Y esto no quiere decir que Dios no está dispuesto a ayudarnos en nuestras necesidades. Por el contrario, el mismo Jesús lo dice ahí. O sea, si ustedes que son pecadores le dan lo mejor a sus hijos, cuanto más su Padre Celestial va a estar dispuesto a darle lo mejor a ustedes. Así que el Señor está presto para darnos lo mejor. Nuestro Padre está presto para darnos lo mejor. Así que en ciertas circunstancias de repente nosotros estamos enfocados en algo, estamos pidiéndole algo que quizás no es bueno para nosotros y el Señor lo sabe y simplemente por eso no nos da una respuesta positiva. Digamos que en este caso prefiere cerrar la puerta para que nosotros no seamos perjudicados por lo que estamos pidiendo. Pero más allá de eso, más allá de que a veces Dios responde de manera positiva dándonos lo que pedimos, o bien sea que responde de manera no sería negativa, sino como que, o sea, no nos da lo que nosotros estamos pidiendo. Más allá de eso, el énfasis de toda esta sección está en que el Padre es capaz de dar el Espíritu Santo a quienes lo pidan. Y es que en este caso lo que debemos entender es que Dios quiere darnos lo mejor, pero lo mejor siempre está relacionado con lo espiritual, ¿sí? Siempre está relacionado y conectado con lo espiritual. No se trata de cosas materiales. El mismo Jesús nos pide no se afanen por las cosas, por lo que han de vestir, por lo que han de comer. Su Padre Celestial tiene cuidado de ustedes. Y es que en aquel tiempo el concepto del Espíritu Santo, los judíos lo tenían como que eso era algo reservado solo para los profetas, es algo a lo que nosotros no tenemos acceso, y esto es algo importante, esto es algo que para los discípulos, estas palabras del Señor son profundas, y les está diciendo, mira, ustedes van a recibir el Espíritu Santo si se lo piden al Señor porque su Padre es bueno. Así que el enfoque de todo esto está en lo espiritual. Dios está ahí para ayudarnos, para bendecirnos. ¿Usted cree que si usted le pide sabiduría al Señor, Él no se la va a dar? Por supuesto que se la va a dar. ¿Usted cree que si le pide al Señor fortaleza, dominio propio, fortaleza en los momentos difíciles, Él no va a estar ahí para proveérselo de alguna forma? Por supuesto que sí, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Ahora, cuando hablamos de lo material, ya entramos en otro plano y ya iba a depender mucho de que si eso que usted y yo estamos pidiendo realmente va a ser de bendición para nosotros o no. Y ahí entra pues en juego la voluntad del Señor para, para ver si eso va a ser una respuesta positiva o negativa. Pero en cuanto a lo espiritual, todo lo que usted le pida a su Padre, todo lo que yo le pida a nuestro Padre Celestial, Él va a estar ahí para proveerlo. Amén. Así que bueno, espero que tengamos eso muy presente porque a veces descontextualizamos estos textos y hay muchas personas que agarran esto para decirle a las personas que si ora por algo y no se le cumple, entonces no tiene fe y todo esto, y puede llegar a crear cierta confusión en este aspecto. Y bueno, terminamos la sección de esta clase con esta parte del versículo 14 al 28, con Jesús expulsando un demonio. Dice la historia que cierto día Jesús expulsó un demonio de un hombre que no podía hablar, y cuando el demonio salió, el hombre comenzó a hablar. Las multitudes se quedaron asombradas, pero algunos dijeron, con razón que este hombre puede expulsar demonios, si él recibe su poder de parte de Satanás.
el príncipe de los demonios. Otros, con la intención de poner a Jesús a prueba, le exigían que les mostrara alguna señal milagrosa del cielo para demostrar su autoridad. Jesús conocía sus pensamientos, así que dijo: todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. Una familia dividida por peleas se desintegra. Ustedes dicen que mi poder proviene de Satanás, pero si Satanás está dividido y pelea contra sí mismo, ¿cómo puede sobrevivir su reino? Entonces, si mi poder proviene de Satanás, ¿por qué me dicen de sus propios qué me dicen de sus propios exorcistas, quienes también expulsan demonios? Así que ellos los condenarán a ustedes por lo que acaban de decir. Sin embargo, si yo expulso a los demonios por el poder de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. Cuando un hombre fuerte como Satanás está armado y protege su palacio, sus posesiones están seguras hasta que alguien aún más fuerte lo ataca y lo vence. Le quita sus armas, se lleva su pertenencia. El que no está conmigo, a mí se opone, y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto en busca de descanso, pero como no lo encuentra, dice: volveré a la persona de la cual salí, de modo que regresa y encuentra que su antigua casa está barrida y en orden. Entonces el espíritu busca a otros 7 espíritus más malignos que él, y todos entran a la persona y viven allí, y entonces esa persona queda peor que antes. Mientras él hablaba, una mujer de la multitud exclamó: que Dios bendiga a tu madre y el vientre del cual saliste y los pechos que te amamantaron. Y Jesús le respondió: pero aún más bendito es todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Una lectura bastante larga, ¿cierto? Pero bueno, vamos a sacar lo mejor de esto acá. Lo primero que observamos acá es que Jesús es acusado de ser un mensajero de Satanás. Recordemos, en aquel tiempo, una mentalidad totalmente distinta a la nuestra, y estas personas estaban acostumbradas a muchos farsantes que se hacían llamar Mesías y todo, y otros, pues, no sé, envidia, qué sé yo, tantas cosas que pudieron haber pasado por su mente. Lo que se les ocurrió fue: bueno, sí, los demonios le hacen caso, los demonios tiemblan, los demonios se van, pero es porque él viene de parte de Satanás. Él digamos, obviamente tienen esto como arreglado, ¿no? Pero Jesús sabiendo lo que ellos pensaban, argumenta su defensa de una manera súper interesante. Es muy interesante la forma en la que Jesús se defiende, volteando el argumento de ellos, y al final termina señalándolos a ellos como que ellos realmente son los que están del lado de Satanás. Y lo primero que Jesús hace es poniéndoles un argumento bastante lógico, diciéndoles: si yo viniese de parte de Satanás, sería totalmente absurdo e ilógico que yo estuviera peleando contra él. El hecho de que yo esté expulsando los demonios, el hecho de que ellos me tiemblen, simplemente muestra que yo lo estoy derrotando, ¿no? Entonces, no tiene como mucha lógica que si ellos me tienen miedo es porque yo soy del mismo bando de ellos. O sea, su argumento realmente no tiene lógica en ese aspecto, pero aún así, suponiendo que eso pudiese ser verdad, ese argumento que ustedes están diciendo, al final juega en contra de ustedes también, porque ustedes también tienen exorcistas. Y eso quiere decir que si yo los expulso en nombre de Satanás, los de ustedes también lo estarían haciendo. Así que si no me ofendo yo, se ofenderían su propia gente, que también hace lo mismo. No de la misma forma que Jesús. Obviamente no tenían el poder de Jesús para hacer esto. Pero el punto de Jesús no es tanto si ellos son verdaderos exorcistas o no, sino: ustedes dicen que tienen exorcistas. Y si me están culpando a mí de que lo hago en nombre de Satanás, entonces sus exorcistas también deberían sentirse ofendidos con esa frase que ustedes están pronunciando, que están diciendo. Pero la diferencia entre los exorcistas que ustedes tienen, digamos, es parte del argumento de Jesús acá, no son como yo. ¿Por qué? En primer lugar, porque digamos que el exorcismo masivo que estaba haciendo Jesús, no solamente el hecho de exorcizar, de expulsar demonios, sino también de sanar enfermos, y todos los milagros que estaba haciendo Jesús realmente estaban demostrando
demostrando que Jesús estaba derrotando a Satanás. Por eso Jesús le dice, un rey que tenga mucho poder y que tenga mucha cosa bajo su dominio, no puede ser derrotado sino hasta que venga uno más fuerte que él y lo ate y lo domine, pues, y eso es lo que estoy haciendo yo y mis acciones lo están demostrando. Eh, o sea, la forma en la que yo estoy trabajando realmente demuestra que es imposible que yo esté del lado de Satanás. Es imposible y es absurdo pensar eso. Así que si yo estoy haciendo las cosas bien, dice Jesús, si mis acciones realmente demuestran que Satanás está siendo derrotado, quiere decir que el reino de Dios se acerca, que lo que yo estoy diciendo es verdad. Así que los que no están conmigo, entonces están contra mí. Si yo estoy con Dios y el reino de Dios se ha acercado y ustedes no están conmigo, fíjense bien el argumento de Jesús, entonces ustedes son los que están, si no están conmigo, están contra mí, es decir, están con Satanás, así que son ustedes los que están mal. Pero aparte de eso, Jesús termina mostrando algo interesante, y es que su trabajo es completo y verdadero, y lo hace por medio de esa ilustración que muestra ahí con el espíritu inmundo, cuando dice, o sea, un demonio está en una persona y sale, pero llega al desierto y ahí se da cuenta que no se siente bien y quiere regresar, pero no regresa solo, sino que regresa con 7 más. Y eso no pasaba cuando Jesús expulsaba un demonio. De tal manera que Jesús está mostrando, el que no está conmigo, el que no tiene mi poder, el que no tiene la autoridad que yo les encomiendo como a sus discípulos, entonces realmente no están haciendo un buen trabajo. Realmente lo que ustedes están viendo es simplemente la apertura a un problema más grande. El que no está conmigo no tiene la verdadera solución, porque sí, ustedes tienen exorcista, pero cuando ese demonio se va, resulta que regresa y viene 7 veces peor de lo que era antes la condición de esta persona. Cosa que con Jesús no va a pasar. Su trabajo es completo y es verdadero. Cuando Jesús expulsaba a un demonio, esa persona quedaba absolutamente libre. Quedaba absolutamente libre, libre de esa atadura. Ahora, ¿cómo puede ser útil esto en nuestra vida? Bueno, pues por supuesto que el pecado sigue teniendo el control sobre las personas. Ya Satanás, su reinado aquí en este mundo no es como en aquel tiempo, donde él podía poseer a las personas con sus demonios como le diera la gana. Jesús vino a acabar con todo eso, pero el pecado sigue siendo un problema, sigue estando reinando en la vida de las personas, y Jesús es Cristo quien tiene la solución para la humanidad. Él es quien puede liberarnos. Jesús es el único que tiene la autoridad y el poder para hacerlo, para cambiar nuestras vidas, para hacernos mejores personas. Si nosotros dejamos que Él obre en nuestras vidas, entonces vamos a tener resultados completos y absolutos. ¿Y a qué me refiero con esto? Mire, ahorita estamos en una época donde el crecimiento personal, el coaching y todo esto de liderazgo ha llevado a las personas a avanzar en muchas áreas de la vida, ¿no? Y todos nosotros, digamos que por nuestra propia cuenta podemos mejorar en algunos aspectos. Eh, pero cuando Jesús no es el que está a cargo de hacer los cambios en nuestra vida, o cuando nos cambiamos por las motivaciones correctas, entonces más adelante nosotros pudiéramos llegar a estar en condiciones peores de las que estábamos antes. Hemos conocido personas que de repente deciden un día dejar de fumar, no fumaron más, pero lo hicieron así simplemente porque, bueno, y quizás dejaron de fumar para siempre, pero de repente cayeron en otro vicio porque no lograron controlar esa parte. Entonces, digamos que no es el 100% de los casos, pero hoy día pudiésemos manejar esta historia de esta forma, en que cuando Jesús no es el que realmente está en control de nuestra vida, por medio de su palabra, por medio de la oración, por medio del consejo de nuestros hermanos, entonces quizás podemos mejorar un poco,
pero por nuestra propia cuenta no lo vamos a hacer. Y si no tenemos cuidado, más adelante pudiésemos estar en una condición aún peor. Y para ello, pues debemos estar dispuestos a escuchar su palabra y ponerla en práctica. Por eso al final, cuando esta mujer le dice, bienaventurada la mujer que te dio a luz y todo esto, Jesús dice, sí, bienvenida a la bendición, pero mayor bendición va a tener aquella persona que escucha mi palabra y la pone en práctica. Y esa es una bendición que es incalculable, porque la bendición que recibimos como resultado de escuchar su palabra y de ponerla en práctica es precisamente la salvación de nuestra alma. Qué mayor bendición que esa, ¿no? Así que dejemos que Jesús tome el control de nuestra vida y ayudemos a las personas también a, a que se den cuenta de que la mejor bendición que pueden tener en su vida es Jesús tomando el control de sus vidas también. Así que bueno, terminamos entonces la clase de hoy con esta sección. Aprendimos cosas interesantes, recordemos la oración como esa necesidad que tenemos de acercarnos a Dios cada día, hacerlo de la manera correcta y dejar que el Señor tome el control de nuestra vida siempre, para que nuestros cambios sean verdaderos, sean completos y sean absolutos. De mi parte, hermanos, que el Señor continúe bendiciendo sus vidas. Muchas gracias por haber estado sintonizando la clase de hoy y bueno, espero que tengan una excelente noche. Bendiciones.